Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Los saluda Nicole Alcócer, como siempre, su anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo sobre un tema puntual en gestión de riesgos. Les doy la bienvenida y me encantaría poder saludarlos a todas las personas que nos están viendo desde Venezuela, Chile, México, Puerto Rico. Bienvenidos, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo. Quisiera darle la bienvenida también a Luis Felipe Perdomo, quien nos estará acompañando como expositor el día de hoy. Él es experto en gestión de riesgos de Pirani. Hola Nico, y hola pues a todos los participantes. Hoy vamos a hacer un espacio un poco más consciente en relación a lo que es la gestión ambiental, así que espero que lo disfruten. Bienvenidos. Recuerden que todas las preguntas que ustedes puedan tener durante la exposición de Luis Felipe lo pueden poner en el módulo de preguntas y respuestas para poder tenerlas bien mapeadas y responder todas las que podamos, ¿sí? Ahora sí, Luis Felipe, empecemos. Listo, Nico. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy, como les mencioné, vamos a hacer una sesión un poco más académica en relación a la gestión ambiental y funcional correspondientemente pues a este sistema. Básicamente voy a empezar cómo implementar un sistema de gestión ambiental. Voy a partir de un principio de que normalmente las organizaciones dicen, y lo he visto en diferentes consultorías donde dicen, no, yo trabajo en un banco, yo no necesito tener un sistema de gestión ambiental porque yo trabajo en un banco, entonces yo no tengo residuos peligrosos, yo no tengo líquidos lixiviados, yo no tengo desechos, entonces por tal motivo no hago un sistema de gestión ambiental y mucho menos un tema de responsabilidad social. ¿Listo? Pues a lo cual yo le respondo o le menciono que esto es importante porque cualquier acción, el solo hecho de que yo conecte un cargador de un computador y lo deje toda la noche, eso significa que el crecimiento de la huella de carbono dentro de mi organización va a aumentar. Y eso hace pues de que tenga ciertos índices ambientales afectados simplemente con esta actividad. ¿Listo? Inicialmente, pues como les menciono, voy a empezar con la parte de definición, etapas de un sistema de gestión a la hora de implementarse ambientalmente y voy a transcribirlo al final como los principales beneficios y voy a trabajar transversalmente en la herramienta. ¿Por qué lo voy a hacer transversalmente? Porque existen organizaciones puntualmente que me dicen, venga, yo necesito trasladar esas etapas, ¿cómo lo podría hacer? Listo. Ejercicio práctico y pues como lo mencionó Nicole, ustedes tienen un canal de dudas donde pueden preguntarlas y les vamos a responder. Listo. Vamos a empezar con qué es un sistema de gestión, porque ya pues vamos a trasladarlo ambiental, pero antes de necesitamos saber qué es un sistema de gestión. Basémonos en lo principal de las normas ISO, que maneja 4 perspectivas o 4 maneras de hacer las cosas. Planear, hacer, verificar y actuar. Y fíjense que en el centro hay un ciclo que pues va retomando su rumbo después de finalizado, vuelve y reinicia. El planear, evaluación de impactos, elaboración de planes y programas, entre otras, definición de políticas, saber los procesos en los que voy a estar ajustado, mirar básicamente las actividades que podrían estar inmersas dentro de la gestión ambiental, recordemos esto, pero pues lo desglosamos en un sistema de gestión, el hacer, implementación de planes, programas, capacitaciones, mediciones, entre otras. El solo hecho de que conectemos el teléfono, como les mencioné, o el computador, me trae a mí un índice de aumento de la huella de carbono, lo que significa que yo necesito tomar acciones correspondientes, capacitar al personal acerca de las actividades, porque pues es necesario conectar muchas veces el computador por nuestra labor, pero capacitarlos precisamente del buen uso de estas tareas. El actuar, implementaciones de acciones de mejora. Yo ya generé la estrategia, voy a empezar a planear acciones de mejora con el objetivo de disminución, voy a plantear indicadores, voy a mirar cómo lo mido. Verificación, análisis, perdón, de los indicadores, auditorías e inspecciones. Precisamente su nombre lo indica. Empezar a verificar el sistema, cómo se encuentra en cuanto a la gestión. ¿Listo? ¿Qué es un sistema de gestión ambiental? La gestión ambiental es una estrategia o un plan de actuación con el que se intenta organizar toda la serie de actividades humanas en forma de que impacten lo menos posible el medio ambiente, buscando así desarrollo sostenible y un equilibrio entre los intereses económicos y materiales del ser humano y la conservación del medio ambiente, sin el que podemos sobrevivir, perdón. ¿Qué significa esto? Que no importa el core de negocio donde yo esté. Yo siempre necesito tener responsabilidad social y ambiental
independientemente que mi core de negocio sea de producción, de salud, bancario, seguros, de producción, yo siempre voy a tener algo que no en el mismo impacto, por ejemplo, uno de producción, pero sí voy a tener, entre comillas, algo. Por ejemplo, no es que mi empresa es de transporte, entonces yo solo transporto mercancía, pero hemos revisado nuestros vehículos para mirar las emisiones de gas de nuestros vehículos, qué contaminación hace, el impacto que le podría ocasionar al medio ambiente. Recordemos que ahora, pues bajo la, el mundo en el que nos encontramos, el tema ambiental es muy delicado y que hay países que manejan una normativa un poco más específica y delicada donde especifica ciertas normativas, regulaciones, leyes que se deben cumplir. Listo, entonces ya tomando como referencia el sistema de gestión ambiental, voy a pasar a un marco de referencia. El marco de referencia me permite a mí determinar cómo voy a implementarlo a través de el planear, hacer, verificar y actuar, el ciclo PHBA. La norma ISO 14001 es una norma que se puede utilizar internacionalmente porque me da las directrices propias de los que debe tener la organización y tiene como finalidad aportar todos los elementos necesarios para implementar el mencionado sistema de gestión ambiental y que éste sea efectivo. Su principal objetivo, ojo con esto, apoyar la protección ambiental y prevenir la contaminación. Entonces, no, es que no sé cómo implementar un sistema de gestión ambiental. Me gustaría basarme en la normativa o el marco de referencia 14001. No sé cómo hacerlo. Entonces, no es necesario que nosotros contratemos o seamos certificados o expertos en gestión ambiental, siempre y cuando tengamos este marco de referencia. El marco de referencia es certificable, su nombre, su número lo indica, 14001. Recordemos que lo que no termina en 1 no es certificable, como la riesgo operativo 31000. Entonces, la norma maneja debes. Esos debes son de mandatorio cumplimiento y al ser de mandatorio cumplimiento a la hora de certificarme en un sistema de gestión ambiental, pues sí o sí necesito tener estas actividades. Como les mencioné, me han dicho mucho de cómo implemento en la herramienta este tipo de políticas o este tipo de marcos de referencia. Entonces voy a trabajar transversalmente con el objetivo de que ustedes más o menos vean la explicación y la implementación. Les voy a trasladar, digamos, nuestra esencia, que es la herramienta, donde yo me voy a trasladar a cumplimiento normativo, que es nuestro módulo donde yo enlazo políticas internas y externas. En este caso voy a hablar de una certificación que es algo pues entre comillas exógeno a la organización, tomando como referencia ese marco de esas buenas prácticas de la 14000. Entonces yo voy a empezar a implementar los diferentes debes que componen la herramienta. En ese orden de ideas me voy a certificar o quiero certificarse en 14001. Fíjense que la herramienta, sin necesidad de que nosotros seamos los expertos, me va a decir a mí básicamente qué es lo que necesito. Necesito pues básicamente tener una certificación ambiental, la criticidad de la norma, porque recordemos que muchas organizaciones cuando adquieren proveedores, cuando quieren hacer una nueva licitación, a la hora de hacer esos contratos, se exige sí o sí tener un sistema ambiental o de responsabilidad social. En ese orden de ideas, pues se podría registrar y esto nos sirve de soporte. Fecha de implementación, el origen y aquí en la parte de numerales me va a dar todo lo que yo necesito correspondiente a los numerales que certifican, entre comillas, los debes de la normativa, contexto de la organización, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora y liderazgo. Ahora, cada uno de estos debes, ustedes los pueden consultar, los pueden amarrar a información correspondiente. Fíjense que aquí yo estoy mencionando los diferentes subnumerales que componen la normativa: comprensión de la organización, comprensión de las necesidades, determinación del alcance y sistema de gestión ambiental. Entonces yo necesito ir mirando básicamente cómo empiezo a cumplir con cada uno de ellos y quién es el responsable. Entonces, básicamente, si yo tengo una persona o yo tengo una organización, necesito crear la política ambiental, que ya vamos a hablar un poco más de esto, pues yo le empiezo a asignar los responsables o los ejecutores correspondientes de la normativa para que así sea cumplimiento, donde pues precisamente me voy a tomar el atrevimiento de mencionar a Nicole. Nicole tiene que hacer la parte de comprensión de la organización y el contexto, tiene que dar el alcance a la junta directiva, mirar los beneficios, tomar como referencia índices, mirar cómo desglosamos la política, qué reglas le damos.
Entonces lo podemos trabajar transversalmente, donde yo voy comentando y mencionándolo, esta reunión ya la tuvimos, ya se adjuntó el correo electrónico, ya prácticamente asignamos el presupuesto. Entonces, fíjense que empezamos a interactuar con un sistema de gestión ambiental, por ahora solo en lo estratégico, y lo empezamos a distribuir a nivel organizacional basados en uno de como tal los beneficios que me da la herramienta. Listo, en ese orden de ideas, pues también me permite ya cuando se haga el cumplimiento de los diferentes numerales y a la fecha y la asignación que yo se la brindo, él me dice que mi cumplimiento de la normativa está un 14,29% y me da notificaciones y alertamientos, el cual me permite a mí saber cómo se encuentra la normativa y empezar a crear, digamos, estrategias para agilizarla o sencillamente saber si estoy bien. Listo, me voy a trasladar nuevamente aquí a la presentación. Ya explicamos un poco la norma y voy a mencionar algo que dijo Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Entonces, cuando ya nos vemos con el agua al cuello, cuando ya nos vemos a un momento donde yo a la gestión ambiental, porque soy un sector bancario, para el ejemplo como la ahorita, no me parece importante, entonces yo lo dejo de lado y cuando ya se actualizan normativas, certificaciones, entonces pues ya yo no he implementado nada o sencillamente no lo hago porque es que no me trae dinero o el costo de oportunidad es totalmente diferente a lo que me traería, digamos, entre comillas, hacer productos totalmente diferentes o no me da, entre comillas, algo de toma de decisiones muy bueno para el caso. ¿Listo? Pero antes de tener un marco de referencia, como se los mencioné, empezamos a las diferentes etapas de la gestión ambiental. La etapa uno es la política ambiental. Debe ser elaborada en función de características de la compañía, tamaño, impactos ambientales que genera y los servicios. Recordemos que si yo soy un core o una compañía de producción, esto es súper delicado. ¿Por qué? Precisamente por la cantidad de desechos, por la cantidad de emisiones. Entonces ya hay que es un trato totalmente diferente y unos impactos totalmente diferentes. Pero yo sí soy una compañía pequeña donde intercambio información y mi core es básicamente la tecnología, ¿yo cómo lo podría hacer? Entonces tomamos como referencia esa política ambiental donde necesito tener las reglas mínimas. Regla mínima, establecer una mejora continua, cumplir la legislación a nivel país, lo que el país me brinde a mí para su beneficio. Países como el colombiano, cuando se hace un sistema de gestión ambiental, tiene ciertos beneficios tributarios. Entonces, fíjense que si me maneja algo de dinero para la toma de decisiones, yo manejo algo de responsabilidad social ambiental, beneficios tributarios en porcentaje de impuestos, puedo contratar un poco más del personal sin que necesariamente tenga que, pues, dar más dinero, X cantidad de cositas que podrán ser beneficiosas, entre comillas, sin embargo, hay que tener en cuenta la legislación por país. Ofrecer un marco general que informe sobre las metas y objetivos a seguir, tener claro lo que vamos a hacer. No es como si fuera otro sistema de riesgos, que pues igual es una mala práctica donde yo establezco la excelente política, pero no implemento nada. Y a la hora de hacer revisiones, verificaciones, recordemos el ciclo PHBA, al hacer las verificaciones, pues sencillamente no me encuentro con que no está bien mi política. Tener un carácter informativo para todos los miembros de la organización, que no importa si tengo la persona del menor cargo al más alto cargo, como todo lo que es riesgos tenga concienciación, tenga responsabilidad en cuanto a los riesgos. Ahora, en el tema ambiental, pues es un mucho más crítico porque pues eso me acarra, entre comillas, malas decisiones. Y ser un documento público de total diligenciamiento, de total notificación, el cual tenemos que periódicamente mostrar. Si yo se lo traslado a la herramienta, chicos, ahí ustedes pueden crear un proceso, pueden crear una política y que sea visual para todas las personas. Igual más tarde la podríamos mirar, ahorita la podríamos mirar. Etapa 2, planificación. La siguiente etapa para implementar un sistema de gestión ambiental incluye varios procesos que deben ser catalogados según el orden de la prioridad. Fíjense que yo ya creé una política con diferentes directrices, diferentes reglas. Ahora me va a pasar
a la manera en la cual voy a ejecutar las actividades para poder cumplir con lo mínimo que es la política. En primer lugar, se identifican los aspectos e impactos ambientales por parte de la actividad de la compañía. Debe seguir la identificación de registros legales, pues debe respaldar la información vigente. Tercer aspecto, debe definir la forma clara y concisa los objetivos y metas a alcanzar. Este apartado debe ser coherente y realista en las políticas ambientales establecidas desde el inicio. Fíjense que en el primer punto me habla ya de un tema de medición de riesgos. Si bien lo traslado, voy a hacer un comparativo, o entre comillas voy a trasladar, digamos, un símil. Si yo voy a verificar los riesgos operativos, yo trabajo la matriz de riesgos y el mapa de calor para ubicar esos puntos espacio-tiempo donde los dejo ahí. Es lo mismo entre comillas, sigo entre comillas, porque yo puedo mirar los impactos totalmente diferentes en la matriz de peligros. Entonces, en esa matriz de peligros yo necesito determinar qué tanto estoy haciendo o qué tanto estoy midiendo los riesgos, entre comillas, que me afectan el medio ambiente o que me podrían afectar, entre comillas, mi organización. Ir seguido de identificación de registros legales. Les hago una pregunta a ustedes, chicos. ¿Ustedes conocen la matriz legal de su compañía? ¿Ustedes conocen la matriz que apalanca la parte jurídica de sus organizaciones? La matriz legal es un activador de riesgos. Y al ser un activador de riesgos, así como la base de peticiones, quejas, recursos, reclamos, como quieran llamarlo, es un activador de riesgos porque a través de diferentes normativas, a través de diferentes circulares y certificaciones, me permite a mí determinar qué es lo que tengo que hacer, que muchas de esas normativas o circulares, no, perdón, sino políticas gubernamentales, muchas traen consigo multas y sanciones. Si yo no tengo presente, nosotros que somos expertos en riesgos, la matriz legal, pues yo cómo voy a tratar de tener activadores de riesgo. Si yo digo, yo tengo la circular 2 del 2000 tanto, donde me especifica que la organización debe tener como mínimo un sistema de gestión ambiental con una política que se base en esto, y si no se cumple o si se encuentra algo fuera de lo común, va a tener sanciones entre tantos y tanto dinero. Entonces, fíjense qué ha pasado. Aquí en Colombia manejamos, no podría decirlo porque pues estamos hablando de un tema internacional, pero aquí en Colombia han pasado muchas sanciones por incumplimiento en lo ambiental. O los invito a ver un caso público correspondiente aquí en Colombia, que es Hidroituango, donde se incumplieron ciertos contratos y eso hizo que la mano de obra fuera un poco mediocre y se desbordara, costó vidas y aparte de eso hubo una afectación ambiental. Entonces, fíjense que simplemente esa matriz legal tan normal que algunos dicen, no, me da pereza, la verdad, no quiero saber de eso porque eso debe ser muy cansón o no la tengo, pues es importante construirla o saberla. Recuerda que, o sea, recordemos que nosotros somos los expertos en riesgo y somos un área de toma de decisiones. El tercer aspecto es definir como forma clara y concisa los objetivos y metas a alcanzar. Yo necesito saber a qué le voy a hacer un sistema de gestión y le coloco el apellido ambiental. Si lo voy a hacer a los procesos core de la compañía, los cuales me traen dinero, no es que yo trabajo en el área comercial. ¿Qué riesgos ambientales puedo tener en el área comercial? Entonces es una pregunta tan normal que uno dice, ok, sí, el área comercial simplemente atrae clientes que podría ocasionar. Entonces fíjense que digamos el traslado de la persona, el conectar el PC, el dejar la luz prendida todo el día. Entonces son diferentes aspectos que uno no los ve, pero tienen cierto impacto. Más adelante les voy a mostrar un poco acerca de eso. Finalmente, incluir un programa de actuación que establezca la gestión medioambiental a instaurar. Este programa puede incluir medidas paliativas para el ahorro energético, consumo de aguas o residuos. Fíjense que aquí yo ya empiezo a establecer medidas correctivas independientemente de lo que yo haga. Ahorita mencioné el caso comercial. El comercial consume agua, qué tanta agua consume, o no sé, no llamemos del comercial, hablemos de la sede donde está la oficina bancaria comercial, el agua, dónde están depositando los residuos, están segmentándolos como es, necesariamente pues el consumo energético. Entonces, fíjese que son cositas que tan mínimas, pero que si yo las trabajo me pueden a mí dar beneficios tributarios
Y aparte de eso, si ya es exógeno y exagerado, pues pueden traerme a mí diferentes impactos monetarios y legales correspondientemente, porque no sé mi matriz legal, cómo se va trabajando en la organización y mucho menos estoy midiendo los impactos medioambientales. ¿Listo? Para esta partecita, les voy a trasladar algo correspondiente a nuestro software de la medición. Cuando nosotros hacemos la gestión de riesgos en la parte de identificación, en la parte de impactos, yo podría trabajar o tener importante un parámetro, voy a irme a la calificación de un riesgo. Yo puedo trabajar los tradicionales, pero es importante que nosotros a la hora de hacer gestión miremos y empecemos a implementar riesgos ambientales. Más adelante les voy a definir un poco más acerca de esos riesgos. ¿Listo? Ambientalmente podría tener impactos acerca de los mismos. No le genero la descripción, chicos, porque pues esto viene a diferentes criterios organizacionales. Pero como buena práctica, yo empiezo a determinar ambientalmente, tengo un riesgo que me afecta eh, críticamente porque me trae a mí impactos ambientales y organizacionales. Un claro ejemplo de eso podría ser precisamente el exceso de residuos en las diferentes áreas de la compañía o la falta de políticas ambientales o necesariamente que yo tengo conectados constantemente mis equipos electrónicos sin ningún control relacionado. Entonces, podríamos determinar que esto hace un daño crítico a nivel de impacto de la organización y yo lo puedo pues sencillamente cuantificar y mejor aún, lo puedo empezar a trasladar para hacerle diferentes tratamientos. ¿Listo? Entonces, es una buena práctica que yo acostumbro mencionar a la hora de que hagamos consultoría, a la hora de básicamente mirarlo. Es importante que relacionemos los impactos medioambientales de nuestros riesgos. ¿Listo? Eso es una buena práctica. Y también puedes diferenciar o tener diferentes planes de acción. Me voy a trasladar a la presentación nuevamente. Voy a irme a la etapa, estaba acá, aquí. Listo, a la hora de identificar los aspectos ambientales que debo tener en cuenta. Emisiones atmosféricas. Ojo, yo sé que aquí la mayoría o pues en gran parte trabajamos en sectores bancarios y no de producción, pero pues igual no es descabellado tenerlo en cuenta. Gestionar los residuos, pues saber cómo los estoy separando, mirar básicamente, por ejemplo, me pasó en un escenario, tenían una planta eléctrica, la planta eléctrica daba unos ciertos aceites y unos ciertos líquidos lixiviados que son pues ciertos desechos líquidos, los cuales se botaban a, o se tiraban a, no sé cómo mencionarlo, al sifón o a la rejilla donde entran las aguas residuales, pues eso causa demasiada contaminación. Entonces, en un momento de una auditoría, vimos que la persona de mantenimiento cogió, sacó los líquidos de la planta eléctrica y los vertió allá. Entonces uno dice, ok, ¿y esto qué? O sea, ¿dónde entra aquí la política? ¿Qué es lo que se está haciendo? Vertidos al agua, pues es el escenario que yo les mencioné. Contaminación del suelo, usar las materias primas y recursos naturales, el ruido, el impacto visual, los olores, el polvo y las vibraciones. Les voy a dar un ejemplo acerca de esto, relacionado sobre todo con el polvo y el ruido. En una auditoría me encontraba en una compañía que su core era atención telefónica porque pues relacionaban la cobranza como pues su fuerte organizacional. Estaba ubicado aquí en esta partecita y al lado la siguiente compañía era una empresa que reciclaba no, sino que generaba cartón. Resulta que al generar todo el proceso del cartón daba cierto polvo y se trasladaba a la siguiente compañía, a la compañía donde estaban pues los asesores de cobranza. ¿Qué pasó con esto? En el tiempo les fue afectando la salud de las personas que se encontraban llamando. ¿Y qué sucedió? Pasaron demasiadas demandas por el polvo y tuvieron problemas
respiratorios, pulmonares. Aparte de eso, pues el ruido también hubo afectación, hubo muchas personas con problemas del oído, porque al momento de procesar el cartón, pues se generaba un ruido bastante fuerte. Ahora, anexémosle que estaban con una diadema llamando, y eso hace que pues se apalanque y aumente, entre comillas, el impacto en la persona. Se mencionó que tenían que tener riesgos ambientales y más en ese proceso para ir y mirar con la compañía qué se debe hacer, como la compañía de al lado qué tiene que hacer. Entonces, fíjense que ahí hay, a medida de yo, de mi organización y yo qué hago para ir al otro lado para saber qué puedo hacer, no se tuvo en cuenta porque es que no me trae dinero. Y pasaron ciertas demandas, las cuales pues les ocasionó tiempo de los abogados, dinero a la compañía. Entonces, fíjense que es un tema que se debe tener en cuenta. El efecto producido sobre los ecosistemas por las actividades, servicios o productos de la organización. Si yo trabajo en un sector productivo, ¿qué impacto tiene o pues ambientalmente y qué estoy haciendo con este? ¿Listo? Una vez identificado, se deben evaluar con el fin de poder determinar si son o no son significativos a la hora de evaluar los aspectos ambientales. Podemos tener en cuenta las situaciones normales y anormales en el funcionamiento de la compañía. Fíjense que yo les hablé de un caso de la compañía del tratamiento de cartón, y esto es muy exógeno a lo que yo hago. Sin embargo, me trae a mí impacto tanto operativo como ambiental, porque yo no lo medí, yo no lo cuantifiqué independientemente que sea externo. Y yo lo dejé ahí quieto porque es que eso es de la otra compañía, no sé qué voy a hacer. Listo, los incidentes, accidentes o situaciones de emergencia. Ahora, esto es importante. Si nos encontramos con algún incidente o alguna afectación ambiental, ¿dónde lo registro? O la persona donde lo puede mencionar. Así como tenemos canales de reporte para los eventos, o tenemos canales de reporte para lavado de activos con operaciones sospechosas o el famoso ROS, o sencillamente para seguridad de la información con incidentes, porque yo no lo podría implementar para lo ambiental y manejar una mejora continua. Las organizaciones implantan algo a nivel de cumplimiento normativo, que es la línea ética, donde pues a través de esa responsabilidad las personas lo registran. Es una buena práctica. No es certificable, no es que sea mandatorio, es una buena práctica. Se puede trasladar o sencillamente tratemos de incluirla a la hora de tener nuestro canal de reporte de incidentes, eventos o como lo llamemos. Actividades pasadas, presentes y futuras. Basémonos en la historia, dónde está ubicada mi organización, el ejemplo que les mencioné ahorita, qué es lo que yo hago, cuál es mi producto final, necesariamente necesito tenerla. Trabajemos con la historia y verán que pues la podemos, entre comillas, podemos aplacar los diferentes riesgos medioambientales. Poder realizar el proceso, para poder realizar el proceso, podemos seguir las siguientes cuatro etapas. Se determina una actividad y un proceso, identificar los impactos ambientales del proceso, identificar los impactos ambientales, evaluar todos los impactos ambientales, los impactos para determinar cuáles son significativos y cuáles no. Lo que les mencioné, ubicarme, saber qué voy a hacer, cómo lo voy a atacar y mirar si es mandatorio o necesario empezar a tener riesgos que me apalanquen lo medioambiental. Listo, en la etapa 3, implementación. Implementar un sistema de gestión ambiental implica a todas y a todos los miembros de una empresa, lo que significa que tiene que estar informados sobre su responsabilidad respecto al sistema de gestión ambiental establecido. Para ello, se debe realizar campañas de divulgación dentro de la empresa con el fin de sensibilizar a los diferentes trabajadores de la organización. De este modo, se divulga el papel importante que han dividido en el proceso de intensificación de un sistema de gestión ambiental. Y por último, el plan de formación irá dirigido según la actividad que desarrolle cada trabajador. Ahora, si yo soy una compañía, volvemos al ejercicio que estaba mencionando ahorita, soy una compañía que mi core es de ventas, no interactúo nada con producción, pues no voy a tener la misma capacitación ambiental que podría tener una persona que hace un sector de producción que fabrica, entre comillas, zapatos o fabrica jabones. Ahí voy a cambiar. Sin embargo, fíjense que sí se necesita divulgación de información, saber qué es lo mínimo ambiental que hoy debo tener, saber los tratamientos de la información que voy a tener, poder acceder a las diferentes políticas de la organización, entre comillas, esta, para que sepan cuáles son los lineamientos mínimos y asimismo capacitarlos constantemente. Señor usuario, cuando salga del área, por favor apague la luz. Señor usuario, si va a salir de la compañía, no deje el cargador conectado
porque si no es necesario, pues esto me puede aumentar, como les mencioné, los índices de huella de carbono. Son lineamientos tan mínimos, pero tan, entre comillas, tan esenciales en las organizaciones que ustedes se van a dar cuenta en el futuro cuando lo implementen o si lo hacen, los beneficios que le podrían traer. ¿Listo? Entre eso, pues lo que les mencionaba a nivel de la herramienta, podemos interactuar con diferentes variables que me permitan medir el impacto correspondiente a donde estoy ubicado en el proceso que me encuentro ubicado de acuerdo a su afectación. Etapa 4, evaluación y revisión. La fase de evaluación incluye las actividades de seguimiento y medición. Así la organización evalúa el cumplimiento de sus obligaciones en desempeño ambiental y asegura que el sistema de gestión ambiental se desarrolle de manera correcta, evitando o corrigiendo deficiencias a través de medidas preventivas y correctoras. Finalmente, por medio de la revisión y mejora continua del sistema de gestión ambiental, se redefinen los objetivos, avanzando y mejorando las políticas ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, así como me establezco diferentes objetivos organizacionales, me los puedo plantear a través de indicadores que me permitan determinar la medición de mi sistema. Les voy a trasladar algo que pues creo que lo han visto, si no chicos, pues los invito a que ustedes lo interactúen y lo verifiquen. Yo me creé o estructuré básicamente indicadores mínimos de trabajo de una organización para que se puedan implementar en la gestión ambiental para medir qué tanto estamos cumpliendo o qué tanto me está afectando. Me creé un objetivo que se llama la gestión ambiental y la responsabilidad social y le enlacé 3 indicadores. Cantidad de agua utilizada por día en litros. Esta medición la hacemos, yo estoy ahorrando agua, mi organización está ahorrando agua y qué impactos me podría ocasionar. Listo, entonces podríamos hacer un indicador relacionado con esta información. Tratamiento de residuos orgánicos y desechos. No es que yo trabajo en el sector nuevamente bancario y no trabajamos desechos, claro que sí, tenemos papeles, comemos en la oficina y lo tiramos a la misma caneca en la cual tiramos el cartón. Entonces, ¿cómo hacemos ese tratamiento? Y el último que considero que es necesario y el más importante es el de huella de carbono, que el de huella de carbono ya se los voy a especificar en una definición un poco más sutil y con un ejemplo, pero pues fíjense que son indicadores que me ayudan a apalancar los riesgos ambientales. Listo, me voy a trasladar nuevamente a la presentación. Permítame un segundo. Los riesgos. Riesgos ambientales naturales. En este grupo se engloban todos aquellos que producen la misma naturaleza, como pueden ser fenómenos meteorológicos, climatológicos. Estos pueden ser muy peligrosos. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son los siguientes: escasez de lluvia, ciclones, contaminaciones en la atmósfera, plagas, crecimiento de ríos, desplazamiento de tierra, avalanchas, tormentas, cambios excesivos en la temperatura, incendios forestales. Em, no sé, aquí pues tenemos gente literalmente, todo lo que es América. Nosotros sabemos dónde está ubicada nuestra organización, dónde estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo, o sencillamente yo soy el empresario y necesito tener un presupuesto para implementar una nueva oficina. Se hacen estudios de suelo, cómo está relacionado, dónde estoy ubicado, pues queda cerca un río, hay crecientes. Son cosas mínimas que yo debo tener en cuenta a la hora de plantear mi objetivo. Les voy a dar otro ejemplo real que ustedes van a decir, no, pero a mí cómo me va a afectar un incremento de lluvia o sencillamente una, em, una crecida de río. Les voy a dar un ejemplo. Estaba también realizando una consultoría, me llevaron a un sitio precisamente pues para mirar el contexto. Había un río muy pequeño donde pasaba, era básicamente pues en un pueblo cercano a la capital de Colombia. Había un río, yo decía pues normal. No, es que ese río nunca crece porque es que aquí casi no llueve y si llueve pues no pasa nada porque estamos como a unos 500 metros, entonces no va a afectar nada. Resulta que el core de la compañía radicaba en necesariamente también una atención entre comillas virtual y telefónica de unos servicios a otra compañía para pues dar asesoría y atención al cliente. Resulta que hubo una afectación, hubo un incremento. Ese día llovió bastante, incrementó el río, lo que hizo que el río
se metiera a las instalaciones. Por tal motivo, las personas no pudieron producir ese día, no pudieron trabajar. Tuve afectaciones por riesgos exógenos, riesgos naturales, donde no medí, no pude trabajar ese día, perdí demasiado dinero, me multaron porque no cumplí con los tiempos de respuesta de acuerdo al servicio al cliente. Aparte de eso, me di cuenta que la continuidad del negocio se ve afectada y que mi plan de continuidad, fíjense en la importancia, mi plan de continuidad también no se activó. Entonces, fíjense todo lo que me puede ocasionar que yo no sepa medir dónde me va a ubicar o lo que tengo alrededor o encima mío de mi organización. Si yo me traslado a la herramienta, es algo totalmente que ustedes deben tener en cuenta. Fíjense que en la parte de la administración de la herramienta, ustedes se van a encontrar con la criticidad de la información correspondiente a los procesos de trabajo. Para el ejemplo, yo puedo calificar los diferentes procesos para medir los tiempos de respuesta y evitar que un riesgo ambiental como fue ese, donde pues el agua ingresó a mis instalaciones, yo podría medir qué tanto necesito o necesariamente las variables de continuidad, cómo las estoy relacionando y a la hora de calificar mi riesgo, le puedo decir que este es un riesgo que me podría ocasionar o afectar la continuidad del negocio y adicional a ese, mirar los tiempos de respuesta para saber qué necesito trabajar. Entonces, fíjense que un riesgo donde estaba nunca pasó, que casualmente pasó, y todo lo que me afectó, la compañía tuvo que despedir mucho personal para poder cumplir con la sanción. Fíjese que son temitas que ustedes deben tener en cuenta independientemente del core de la organización y que herramientas como estas les permite a ustedes manejar la integralidad entre los sistemas. Aquí ustedes les permite manejar niveles de criticidad, variables de continuidad y cuando van al riesgo, pues les permite determinar si es un riesgo que les afecta la continuidad del negocio. Entonces, saber dónde estoy ubicado, qué es lo que podría hacer. Fíjense que aquí tengo uno, este es un ejemplo, no es que sea mandatorio. En la parte de información me dice, este riesgo afecta la continuidad del negocio. Si yo estoy trabajando un riesgo ambiental, de posiblemente puedo tener incremento de aguas, pues es un riesgo que yo necesito empezar a determinar a través de escenarios de continuidad e implementarlos para poder que en mi organización se ataquen y se manejen diferentes planes de acción. Listo, es un escenario que quería compartirles que precisamente registré aquí en la presentación. Listo, otro que podríamos ver, y este es uno de los más importantes, riesgos ambientales antrópicos. No sé si lo han escuchado. Si no lo han escuchado, chicos, pues bienvenido a esta definición que sí o sí es mandatoria en las organizaciones, que yo acostumbro mencionar a la hora de hacer diferentes consultorías. Esta tipología de riesgo para el medio ambiente incluye aquellos de a que alguna manera son responsabilidad del hombre y de su actividad. Entre los ejemplos se puede señalar que están citados a continuación: vertidos tóxicos, nubes químicas, efecto invernadero y destrucción de la capa de ozono, posibles incendios de inmuebles. ¿Esto qué significa? Sobre todo en lo que son vertidos tóxicos, vean el escenario de la planta eléctrica que yo les di, esto es ocasionado por la persona. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa que si un ente que es especializado en ambiental, resulta que va a mi compañía, me visita y ven esta práctica donde la persona vertió ese líquido, ese aceite que da la planta eléctrica a donde van las aguas residuales? ¿Qué podría ocasionar? Aquí en Colombia eso es delicado. ¿Y qué sucede? Pues me van a llegar constantemente a hacer auditorías, mirar mi plan en el cual hago la gestión ambiental, y si no tengo algo robusto, sencillamente me van a sancionar. Entonces, esos riesgos antrópicos son los que se deben tener en cuenta para, para nuestra organización. Ahora, voy a trasladarme bajo en ese orden de ideas, voy a trasladarme a la siguiente diapositiva, donde les voy a hablar de la huella de carbono, que me parece súper importante, debido a que en esta huella de carbono se miden las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana. Fíjense que ya manejé los riesgos que yo como humano produzco. Y ahora voy a mirar en esas actividades que me afectan la huella de carbono. Creo que al principio fue muy enfático, perdón, em, con esos riesgos. Y fíjense que cada vez que viajamos en un coche, cargamos el teléfono móvil, ponemos una lavadora, entre otras miles de rutinas dejamos atrás, que eso me brinda a mí una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta.
Entonces, fíjense que lo que yo les mencionaba, dejar cargando el móvil, dejar cargando el computador, me voy y lo dejo cargando en la oficina, lo cierro, lo dejo cargado y me voy. Entonces, eso me puede afectar. Sencillamente, no es que mi compañía es de transporte, entonces no me afecta en nada. Fíjense que sí, cada vez que viajamos en un medio de transporte, me apalanca lo que es la huella de carbono. Entonces, son diferentes alternativas que yo les brindo o que ustedes deben tener en cuenta a la hora de trabajar en sus organizaciones y hacer la gestión de riesgos. Metámosle la parte ambiental. Por eso al principio yo mencionaba que esta era un poco más de concienciación y de uso de lo que podríamos implementar en la herramienta. Volvámonos a los indicadores. No, Felipe, es que yo sé cómo trasladar la política, ya tengo claro hacer el marco de referencia, los diferentes debes, pero tengo curiosidad de diferentes indicadores que yo necesito tener porque mi core de organización es totalmente exógeno a un sector de producción que podría tener. Fíjense que aquí hay uno que ustedes deben tener en cuenta para el uso. Y ahorita les voy a dar un caso que me pareció súper curioso, pero pues impactó una organización. Cantidad de agua utilizada por día, fíjense que fue el indicador que yo mencioné en la herramienta. Recursos invertidos en investigación de métodos para la reducción y consumo de agua. ¿Ustedes en sus organizaciones tienen en cuenta este indicador? Utilícenlo, es muy bueno. Y ahora, si ustedes trasladan esto a pesos, pueden empezar a relacionar que, aunque sea como mínimo, ahorran en sus organizaciones. Disminución de consumo en relación con la inversión, calidad del aire, tratamiento de desechos orgánicos y reciclaje, concentración de contaminantes específicos del área o el suelo. Fíjense que habla de todo lo que habla de pues la biodiversidad y de las actividades del ser humano. Fijémonos en este que se llama biodiversidad y número de especies en peligro. Tuve la oportunidad de hacer una auditoría en un lugar apartado, donde se encontraba una compañía, pues era un sector de producción, donde era una compañía que se encargaba de ciertas actividades. Para hacer la auditoría, resulta que aquí está ubicada la compañía y resulta pues que donde tenía una interactividad, había cerca una montaña y había mucha diversidad en relación a lo que eran aves. Resulta que en esa auditoría, pues fui con un compañero precisamente que era específico para el tema ambiental y él mencionó que la compañía se encontraba ubicada cerca a un recinto de aves en peligro de extinción. Entonces la compañía dijo, no, aquí no pasa nada, normal, no hay problema. Resulta que al salir de la compañía, y les digo que eso es un caso muy particular, una persona llevaba una jaulita, un pajarito de estos, y resulta que la persona tenía puesta la camiseta en la cual laboraba. Entonces precisamente le digo, compañero, y pues ustedes ya se pueden imaginar. Y les cuento estos casos reales porque precisamente me parecen tan particulares, tan curiosos, que uno no sabe cuándo le pueden ocasionar. Y para el ejemplo de los eventos desafortunados, yo creo que aquí ninguno tuvo presente que iba a pasar por una pandemia o pues una cosa como la del COVID-19. Entonces, fíjense que son casos tan particulares, pero que yo necesariamente necesito saber o a trabajar con hipótesis para intentar medirlos y saber qué me puedo cubrir en cuanto a ese tipo de cosas. Les comparto el resto de los indicadores: reducción de ozono atmosférico, disminución del suministro del agua en la región geográfica, nivel de agua subterránea, cantidad de agua utilizada por unidad de producción. Entonces son cosas mínimas que ustedes deberían implementar en sus organizaciones. Claramente si aplica, ¿no? Por ejemplo, el primero estoy seguro que le aplica, no importa el core de la organización. Ahora ya les hablé un poco acerca de la huella de carbono. El reporte de sustentabilidad. Este reporte de sustentabilidad en Colombia es mandatorio, pero en otros países quizás no. Y es algo que ustedes, si no lo construyen, tómelo como buena práctica. Documento informativo, ustedes pueden crear una especie de informe a través del cual las empresas comunican su desempeño en tres aspectos fundamentales: el ambiental, el social y el financiero. Recordemos que yo hago una buena gestión ambiental, voy a tener beneficios tributarios. Que no, es que en mi país no apalanca, no cubre. Hagámoslo como buenas prácticas. Igual mandemos un informe donde pues sepamos que nosotros no apoyamos esto, reducimos el consumo de agua, el consumo de energía, y eso contribuye, entre comillas, como un buen plan de acción, una buena mejora, y que toda la organización sepa que mi compañía
se preocupa por el sistema de gestión ambiental o por la gestión ambiental. Miremonos en la gestión ambiental en el comportamiento de las organizaciones. Fíjense que aquí los que hacen reportes de sustentabilidad, fijémonos que Perú es uno de los que trabaja muy fuerte el tema y ahí van diferentes países donde no. Entre ellos, pues, el colombiano y el uruguayo. Listo, miden su huella de carbono, lo que les mencioné ahorita. Perú, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia y Uruguay. Listo, se capacitan en gestión ambiental. Fíjense que la capacitación de la gestión ambiental es súper importante. Y Perú, pues nuevamente, tomando como la iniciativa y ahí van en diferente orden estos diferentes indicadores o estos diferentes mediciones. Beneficios de la gestión ambiental. Tener un sistema de gestión ambiental certificada supone para la empresa una serie de beneficios de mercado económicos, de mejora de imagen, etcétera. Yo en lo personal, ya pues cuando tú tienes una experiencia en cuanto a clientes, cuando me dicen, no, es que yo estoy certificado en 14.001 de gestión ambiental, me da tranquilidad porque entiendo que a la hora de revisar los procesos, a la hora de activar la continua de negocio, a la hora de revisar el resto, le manejan la parte de conciencia ambiental. ¿Y eso qué significa? Que países como el colombiano, si tú implementas una certificación como estas, vas a tener beneficios tributarios, como te mencioné, como les mencioné, perdón, bajan los impuestos. Ahora, fíjense en estos cinco que fomenta el uso más eficiente y racional de los recursos naturales. Posibilidad de captar clientes sensibles en el tema ambiental. Por ejemplo, a la hora de hacer nuestras proyecciones, donde yo necesito traer mínimo 30 clientes en el mes, voy a hablar de grandes industrias, donde necesito tener proveedores, pues resulta que esos proveedores pueden exigir una política o una certificación ambiental sí o sí, o sencillamente dentro de sus revisiones colocan un numeral específico que es responsabilidad ambiental y social. Entonces, si no la cumple, pues tiene un punto menos para ser contratado. Esto es muy necesario. Ahora, la mejora competitiva en el mercado. Podemos eh, diferenciar compañías que lo manejan porque les permite manejar esa ventaja competitiva de un valor agregado a la hora de hacer nuestros proyectos, productos, procesos donde pues adquirimos esto. Reconocimiento internacional. Como es un tema tan delicado, a la hora de nosotros tener una especie de migración, podemos tener ese diferente reconocimiento. Y el más importante, reducción de gastos en energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas. No, es que mi empresa es pequeña y yo hasta ahora estoy empezando a implementar sistemas de gestión de calidad ambiental y de riesgos. Pues voy a primero a implementar el ambiente, el de procesos, el de calidad y después paso al de riesgos porque es que no me importa lo otro por ahora, pero es importante, por ahora no. Trabajemos lo transversal, realmente no es difícil, podemos trabajarlo transversal, que si yo no lo implemento lo puedo entre comillas, apalancar con otros sistemas. Por eso es muy enfático que todas las normas ISO, por eso fui muy puntual con esta 14001, mm, utilizan los diferentes debes y numerales para poder cumplir. Entonces, en todo necesito políticas, construyamos las tres políticas, miremos la parte legal, me sirve el mapa de calor para poderlo implementar, le meto un poquito el impacto de lo que de los riesgos, perdón, y le meto componentes ambientales, me interesan los indicadores, voy a empezar con estos y voy a hacer mejora continua y se lo traslado a los diferentes personas de la compañía. Entonces, fíjense que son temas tan mínimos, pero funcionales que podríamos trabajar en la organización. Listo, errores en la implementación de un sistema ambiental. Implementar todos los procesos a la vez. No tener metas a corto plazo del sistema. Implementar todos los procesos a la vez. ¿Qué significa? No, es que necesito ya tener un sistema de gestión ambiental donde si no lo tengo, pues precisamente me pueden a mí sancionar, entonces necesito ya tenerlo. Esto es un proceso. Recordemos que a todo mundo no le llama la atención el tema ambiental. Uno, dos. Recordemos que es un tema delicado y a veces a las organizaciones les da pereza. Y tres, recordemos también que, digamos, no todas las personas tienen el chip para poderlo implementar. Entonces, es importante que ustedes vayan basándose en los procesos misionales y empiecen a mirar
ambientalmente ese chip en cuanto al pensamiento en los riesgos ambientales de las diferentes auditorías que realicen, en las diferentes gestiones y apalancamiento de los riesgos que realicen, en las diferentes revisiones de los procesos. Entonces, yo sé que esto es algo gigante, pero si ustedes empiezan a tener su proceso, a su proceso le anexan el alcance, le brindan un objetivo y le agregan una regla básica que significa concientización a los diferentes empleados que componen la gerencia en la gestión ambiental. Ya las personas por defecto saben que tienen que tener un chip relacionado con esto. Entonces, pues es algo importante en la organización. No tener metas a corto plazo en la implementación del sistema. Muchas personas o me he encontrado con muchos escenarios donde me dicen, no, Felipe, es que yo sé de riesgos y por ser de riesgos me implementaron el tema ambiental y no tengo conocimiento porque no soy un ingeniero ambiental. ¿Qué puedo hacer? Basémonos en los marcos de referencia y basémonos en esas 4 etapas que mencioné anteriormente con el objetivo de que ustedes puedan implementar un sistema y básense en tener claro qué es lo que necesitan. Documentar todo con un solo procedimiento. No es que resulta que hagamos un documento ambiental ahí por poder cumplir y ya está. No es importante que lo especifiquemos con el objetivo de saber dónde es más fuerte identificar riesgos ambientales. No es que es más importante identificarlos en la parte en la cual el proceso de revisión de los implementos eléctricos, que por ejemplo a la hora de hacer, digamos, el pricing financiero. Fíjense que son totalmente diferentes, son temas exógenos al ambiental, pero el pricing financiero creo que no me va a traer a mí muchos riesgos ambientales, casi que nulos, pero resulta que la revisión de la planta sí me podría ocasionar bastantes. Entonces, fíjense que si lo empezamos a trasladar a los documentos, podríamos relacionar que si yo le amarro el indicador, recordemos que las directrices de la documentación a nuestros procesos apalanca los indicadores que componen el proceso y que traen datos informativos y mejora continua, podríamos implementar uno que no sea mandatorio de afectación al proceso, sino que sea mandatorio en cuanto a saber cuánto hice bien y cuánto hice mal en mi proceso, que simplemente sea un dato informativo. Si tuvieron la oportunidad de, pues, de estar en la escuela anterior, pues hablamos de los indicadores prospectivos y retrospectivos. Fíjense que este indicador me habla de historia informativa, no me afecta el proceso, podría ser un indicador prospectivo en el cual pues yo trabajo a futuro en la mejora continua, entonces podríamos apalancarlo. Falta de capacitación en los conceptos básicos del sistema de gestión. Es simplemente necesario saber qué es un riesgo antrópico. No sé si aquí la mayoría lo tenía presente y si hasta ahora saben que existe, pues digan, ah, ok, listo, es bueno tener o decirle a las personas que los riesgos antrópicos son ocasionados por el ser humano y que la huella de carbono, el solo hecho de que yo conecte mi teléfono, pues me va a ocasionar algo. Listo, entonces al momento de demostrarle a las personas esto, las personas dicen, venga, ¿dónde lo puedo tener? Fíjense que les voy a mostrar aquí algo que me parece importante en la herramienta y es la parte de los procesos, donde en la parte de los procesos, independientemente que yo tenga la N cantidad de procesos organizacionales, yo puedo tener aquí mi política, la puedo subir. Voy a decirme, voy a basarme, por ejemplo, no sé, en el proceso administrativo. Al darle ver más, me permite manejar la categoría, me permite diferentes campos. Y fíjense que aquí están las diferentes normativas que pueden apalancar. Ahorita les mostré la creación de certificarme en 14.000, colocar los numerales en la herramienta, pero si yo digo, mire, en el proceso, la normatividad en este proceso administrativo, este proceso trae consigo ayuda en el apalancamiento de certificarme en un sistema de gestión ambiental, lo puedo asociar. O no, es que necesariamente necesito saber los responsables porque yo creé la política ambiental, pero necesito que todos la vean, yo la puedo crear y a través de grupos responsables puedo empezar a relacionar las diferentes áreas que van a visualizar mi política, porque es que a mí no me interesa que la política ambiental, perdón, que la política financiera o el pricing financiero lo vea mercadeo, por ejemplo,
esa se la puedo restringir, pero la política ambiental sí o sí es mandatoria para toda organización. Entonces, permite segmentar ese tipo de información aquí. Entonces, les permite manejar esos niveles de visibilidad. Ahora, si yo tengo el proceso administrativo donde pues hago toda la estrategia de la organización, lo apalanco con normativa, como lo es la 14001 para certificarme o para saber que estoy haciendo las cosas bien, puedo evaluar la criticidad de esto como un proceso de apoyo muy fuerte, donde yo digo, sí o sí lo necesito tener crítico, porque es que si fallan actividades de aquí, entre comillas, la capacitación, pues puedo verme afectado. Entonces, fíjense que al momento de crear los procesos, puedo interrelacionar información que me permite mantener la gestión ambiental. Perfecto, eso es lo que les quería compartir en relación a ese punto. Sigamos, falta de capacitación ya está, no gestionar el cambio en la organización. Las personas crean algo y lo dejan estático y en el tiempo no lo mueven. He visto escenarios donde dicen, no, nosotros capacitamos al personal a través de reuniones periódicas donde les hablamos de los diferentes temas ambientales y las actividades como apalancan en la organización o lo que lo que han hecho en la organización y cómo me impactan a mí. Claro, está perfecto. Muéstrame cuándo fue la última vez que se ejecutó la actividad. Ah, no, es que esta fue hace 6 meses porque resulta que la persona que da las capacitaciones se fue y nadie más sabe el tema. Entonces, hay rotación del personal, las personas no tienen concienciación. ¿Qué pasó? Que debido a esa capacitación, incrementaron los indicadores, entre comillas, el de aumento del uso del agua y el de huella de carbono. Aumentó. Entonces, fíjense que una capacitación básica o dejar estático algo, pues me puede traer a mí una afectación. Enfocarse en la certificación y no en el propósito de un sistema de gestión. Hay personas que dicen, no, es que tengo un proyecto y para sacar este proyecto adelante necesito sí o sí tener certificado ambiental. Entonces contratan un ente externo, les crea la política, les hace toda la gestión y ya está. Pero no se preocupan del tema ambiental. Recordemos que esto es un tema un poco de responsabilidad, pero también es un tema de que es necesario y mandatorio, no simplemente por hacerlo y ya está. Entonces, he visto organizaciones donde lo generan de esa manera. Falta de empoderamiento a los líderes de la compañía. Entonces, ¿qué es falta de empoderamiento? La norma ISO tiene un numeral específico que es el numeral 5 que habla de liderazgo, la 14001 precisamente hablando del ambiental. Entonces, esa falta de empoderamiento hace que las personas no le incluyan a sus procesos, no hablemos de este sistema de gestión ambiental, o digan, o sencillamente el mal ejemplo, donde no, es que me encontré que estaba en el baño y vi que X persona de alto nivel dejó abierta la llave y arrancó y se fue. O sea, eso es un tema mandatorio en las organizaciones donde pues el tema cultural es importante o lo traslado a las personas que aquí tenemos de riesgo operativo, donde díganme si lo más difícil de la gestión de riesgos no es crear cultura en cuanto al riesgo. Entonces es lo mismo en cuanto al tema ambiental. La cultura es importante y todo parte pues del alto nivel y lo vamos bajando para que toda la organización lo sepa. Falta de apoyo durante la implementación, no solo de una certificación, sino pues durante toda la gestión ambiental. Las organizaciones no lo ven necesario porque es que no me apalanca, yo no soy un sector de producción, entonces no me interesa. Es importante que siempre manejemos el chip y la cultura en cuanto a la gestión ambiental. Entonces, es importante incluirlo en nuestros comités de riesgo, es importante, ay, perdón, incluirlo dentro de pues, nuestras reuniones, manejar la conciencia, manejar la participación. Entonces, es importante y más si lo puedo trasladar a nuestro deber ser y a nuestra manera en la cual ejecutamos las actividades. Listo, chicos, esto era lo que les quería compartir. Ya interactuamos con la herramienta transversalmente, porque pues quería trasladar etapas, quería trasladar indicadores correspondientemente pues para la implementación de la gestión ambiental. Listo, entonces, pues si tienen preguntas, por favor, respondámoslos en este espacio que nos queda. Listo, Luis Felipe, tenemos una pregunta de Amanda Costa que nos dice, si en Colombia es obligatorio la generación del reporte de sustentabilidad, ¿cómo puede ser tan baja la participación? Porque resulta
que al momento de generar los reportes, las organizaciones generan un documento en los cuales cumplen, recordemos el punto que yo te mencioné aquí de falta de empoderamiento, falla de apoyo y hacer las cosas por hacer. Entonces, al ser un tema mandatorio, entre comillas, las organizaciones necesitan sí o sí cumplir. Entonces, yo necesito enviar mi informe o, por ejemplo, voy a trasladar este mismo escenario con el registro de operaciones sospechosas ante entes reguladores aquí en la Superintendencia Financiera Colombiana. Sí o sí, tienen que trasladarlo con cierta frecuencia de tiempo. Lo trasladan por hacer las cosas y simplemente las hacen. Entonces, lo que hacen es coger la información, actualizarla y enviarla constantemente. Entonces, fíjense que independientemente de que sea mandatorio, hace falta fortaleza empresarial y gubernamental para poder aumentar los índices, como lo viste en la gráfica, donde era muy bajo, y se hacen las cosas por hacer, que fue enfático en uno de esos errores de implementación del sistema ambiental. Perfecto. Acá nos están preguntando, para la operación de crédito, ¿cuál es el proceso que aplican? Operación de crédito, bueno, es que dependiendo del proceso, pero entonces tenemos que basarnos en lo básico. Recordemos lo básico. Si yo tengo una política y la política manejo una estructura básica donde manejo los lineamientos, trabajemos lo mínimo en una organización de crédito donde van a haber personas que ejecuten las actividades. Empecemos a implementar actividades que me relacionen este tipo de cosas. Medición de lo de la huella de carbono, las rutinas que maneja la persona a la hora de ejecutar sus actividades. Yo sé que eso es un proceso que puede ser tedioso, pero basémonos en una auditoría informativa para, cuénteme usted cómo hace las cosas, o aquí creo que a la mayoría nos han auditado. No, resulta que mis actividades yo lo que hago es prender el computador, pero resulta que mi PC maneja mucha información y si yo lo apago, entonces se demora mucho al prender en la siguiente mañana. Por ende, pues lo dejo conectado. Entonces, fíjense que esa rutina básica me puede ayudar a contar con la información. Ahora, si yo estoy trabajando en un sistema de crédito donde viene y entra personas, pues necesito concienciar, necesito manejar un cartel, voy a decir cualquier ejemplo, pero es básico, un cartel donde persona que llegó, por favor, vierta sus residuos de comida, el vaso del tinto, del café, en el lugar que corresponde. O sea, son temas básicos que no puedo implementar, ya estás hablando algo de crédito, que no tiene una fortaleza ambiental, como por ejemplo la fabricación de jabones, como lo mencioné, pero son conceptos mínimos que se pueden relacionar dentro de cualquier proceso. Listo, Luis Felipe. Mientras que nos están llegando otras preguntas, les vuelvo a poner el link para que puedan entrar a la herramienta y poder hacer el ejercicio que ha hecho Luis Felipe en la demostración. Recuerden que gracias a este link van a poder acceder a 30 días gratis dentro de la herramienta, donde van a poder no solamente gestionar riesgos enfocados tal vez al cumplimiento normativo, sino también a riesgos operativos, a lavado de dinero y también de seguridad de la información. Mientras, bueno, creo que no hay más preguntas. Estoy revisando ahorita el chat y el módulo de preguntas y respuestas. Perfecto. Entonces estamos cerrando ya nuestra sesión de hoy día. Los esperamos la próxima semana para una nueva sesión donde vamos a estar hablando un poco sobre ciberseguridad y la importancia que tiene este tema en la gestión de riesgos. Gracias, Luis Felipe, por tu tiempo, por explicarnos a más detalles todo lo que necesitamos conocer sobre el sistema de gestión ambiental. Gracias a todos los participantes y recuerden que al finalizar de esta sesión les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde nos van a contar qué les está pareciendo, qué otros temas quisieran que toquemos en otras sesiones y los vamos a estar tomando en cuenta para hacer las próximas temporadas de la escuela. Así es. Muchas gracias a todos y les deseo un feliz día.